Me llamo Elena Mendoza y tengo 73 años. Por fin siento que el aire entra a mis pulmones sin permiso de nadie. Durante 45 años, viví bajo el yugo de mi esposo, Ricardo. Todo comenzó en nuestra luna de miel, la primera noche como su esposa. Un golpe seco cruzó mi rostro porque, según él, miré demasiado a uno de sus amigos. Al día siguiente, me pidió perdón con lágrimas, jurando que no volvería a pasar. Le creí, como se cree cuando una todavía no ha aprendido a desconfiar. Nunca olvidaré ese domingo. El sonido de su mano contra mi cara resonó como un trueno en medio del almuerzo familiar. Estábamos todos en casa, en Cuernavaca, disfrutando lo que se suponía era nuestra comida de cada semana. Sofía, mi hija, había venido con su esposo Javier y sus 3 hijos. Andrés, de 7 años, Camila de 10 y Daniel que ya cumplía 13. La mesa lucía impecable, con la vajilla fina que solo sacaba en días especiales. Me había pasado toda la mañana cocinando su mole favorito, con arroz, como lo hacía su madre. Nadie se atrevía a moverse. Los niños, paralizados, observaban la escena con los ojos abiertos como platos. Ricardo, de 75 años, con el puño todavía cerrado, miraba desafiante a todos en la mesa. Yo, con la cara encendida y la mirada clavada en el piso, intentaba recoger los pedazos del plato que había caído. Ese plato que fue la excusa para otra tormenta. Mira lo que logras con tu torpeza, escupió él con desprecio. 45 años juntos y sigues sin saber cómo servir una maldita comida. Javier, el esposo de Sofía, sintió que algo dentro de él se quebraba de forma irreversible. No fue solo el plato, fue el pacto silencioso de complicidad que todos habíamos mantenido por años. Mis manos seguían temblando mientras intentaba juntar los trozos rotos de cerámica. Javier ya me había visto otras veces con la mirada baja, la voz apagada, los moretones disimulados con excusas tontas. Ya me había visto desviar la conversación cada vez que alguien preguntaba por qué estaba tan callada. Esas huellas invisibles que todos decidieron no ver. El comedor aún olía a mole. A chile, a chocolate, a clavo y canela. A amor cocinado con miedo. Desde la sala, el televisor sonaba con una telenovela que nadie estaba mirando. Sofía, mi hija de 42 años, se quedó inmóvil, con los ojos clavados en su plato. Apretaba tanto el tenedor que parecía que lo rompería entre sus dedos blancos. Siempre era igual. El estallido, el silencio y luego la negación. Pero esta vez era diferente. Esta vez Javier no guardó silencio. Su voz cortó la tensión como un cuchillo. Esto termina aquí. Se levantó de la silla, no temblando de miedo, sino de ira acumulada. Sus ojos, normalmente cálidos, ardían como brasas vivas. ¿Quién te crees que eres, mocoso insolente?, rugió Ricardo, poniéndose de pie con la autoridad de toda una vida. En mi casa nadie me levanta la voz. Pero Javier no dio un paso atrás. Lo miró de frente. Con firmeza. Esta también es su casa, dijo, señalándome, y no voy a permitir que la sigas lastimando, mucho menos delante de tus nietos. Los niños empezaron a llorar. Sofía abrazó fuerte a Mateo mientras Daniel se refugió en sus brazos. Era la primera vez que veían al abuelo con esa vena saltada en la frente y esos puños a punto de explotar. Ana, sin soltar al pequeño, se interpuso en silencio, sus ojos clavados en Rogelio. Julián, le dijo a su esposo, sin levantar la voz, es tu madre. Y entonces sucedió lo impensable. Julián Fuentes, el hijo que durante 4 décadas había optado por el silencio, se levantó. Con pasos lentos rodeó la mesa y se paró a mi lado. Era la primera vez que se interponía entre su padre y yo. Ya basta, papá, dijo con una voz que no parecía la suya. Hoy se acaba todo. La sala se congeló. Rogelio, con la camisa blanca manchada de mole, lo miró como si no lo reconociera. Sus ojos de piedra se entrecerraron. ¿Qué dijiste? La voz de Rogelio era un susurro envenenado. Julián tragó saliva, el sudor bajándole por la frente. Pero no se echó para atrás. Dije que se acabó, papá, repitió. No te voy a dejar seguir maltratando a mamá. Por primera vez en mucho tiempo, levanté la vista. Mis manos, tan acostumbradas al trabajo, dejaron de recoger los restos del suelo. El ardor en mi cara era real, pero algo más fuerte empezaba a latir dentro de mí. Julián, no hace falta, musité, con esa voz que siempre pedía disculpas por existir.
Ana se acercó, aún cargando a Daniel, que lloraba en silencio. Si hace falta, Elena, dijo ella con calma. Ya basta. Los recuerdos golpearon a Ana con la fuerza de un huracán. Todas esas veces que me vio encogerme cuando alguien levantaba la voz. Como yo siempre le servía a Rogelio el mejor pedazo del plato, como si fuera un rey. Las veces que pedí permiso para visitar a mi hermana en Guadalajara, como si no fuera adulta. Los moretones que disfrazaba con suéteres. Las explicaciones absurdas de caídas o golpes contra la mesa. Las miradas de advertencia cuando Ana intentaba saber más. Rogelio se irguió con toda la autoridad que su figura todavía imponía. Sus hombros, anchos por décadas de trabajo en la construcción y su ferretería, parecían crecer. La vena en su sien latía con furia. ¿Van a venir a dictarme cómo trato a mi esposa? Bramó. Su voz sacudió a los niños, que se encogieron en sus asientos. Esta mujer es mía, dijo señalándome. Me pertenece desde hace 42 años. Ustedes no saben nada. Mateo, con apenas 12 años, apretó los puños sobre la mesa. Sus ojos mostraban una madurez que no correspondía a su edad. Sofía los sujetó del brazo, temblando. Mamá no es una cosa, papá, dijo Julián, firme. No te pertenece. Es una persona. El ventilador del techo giraba lento, repartiendo el aire denso de mayo. Las paredes de nuestra casa amarilla estaban llenas de fotografías familiares. Retratos enmarcados de bautizos, comuniones, fiestas donde fingimos ser una familia feliz. Los ojos congelados de esas fotos parecían observar la escena. Malagradecidos, vociferó Ricardo. Así me pagan todo lo que hice por ustedes. La educación, la casa. Eduardo sintió entonces el peso de 4 décadas de miedo. Recordó esas noches de niño, con la cabeza escondida bajo la almohada para no escuchar los gritos. Las mañanas en que me veía sirviendo café con gafas oscuras y sonrisa forzada. Lo que nos diste, susurró Eduardo. Nos diste miedo, papá. Me enseñaste a ser cobarde, a fingir que no veía cómo maltratabas a mamá. El calor sofocante de Guadalajara se colaba por las paredes como las verdades que ya no podíamos callar. El reloj de pared marcó las 2 de la tarde con un campanazo que sonó como un disparo. Ricardo dio un paso hacia Eduardo, el puño levantado. A mí no se me falta el respeto en mi propia casa, siseó. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Me puse de pie. Cada movimiento me costaba como si el cuerpo entero pesara años. Mi vestido floreado, gastado por el tiempo, se movía con la brisa. Me coloqué al lado de mis hijos, junto a Ana. Se acabó, Ricardo, dije con una voz que casi no reconocí. Se acabó. Ricardo me miró como si no entendiera lo que acababa de oír. Primero con sorpresa. Luego con una furia que le deformó el rostro. ¿Tú también, Sofía?, espetó mirando a nuestra hija. ¿Tú también te atreves a levantarme la voz? Yo temblaba, sí. Pero esta vez no bajé la mirada. Las lágrimas corrían por mi rostro ajado. Tú nunca hiciste nada por mí, Ricardo, dije. Solo supiste quitarme. El ruido de una silla al caer cortó el aire. Ricardo la había tirado al avanzar hacia mí, ciego de ira. El comedor de nuestra casa se convirtió en campo de batalla. 42 años de silencios estallaban como relámpagos en una tormenta. Sus pasos pesados hacían crujir la madera del suelo. Mujer, gruñó con el rostro enrojecido. Te saqué de la miseria. Te di un techo, un apellido, y así me pagas. Eduardo se interpuso entre nosotros con el cuerpo firme. Era un escudo humano entre mi pasado y mi presente. El ventilador seguía girando sobre nuestras cabezas, indiferente. No te acerques a ella, dijo Eduardo con voz segura. Si le haces algo, llamo a la policía. Raúl, mi nieto mayor, se adelantó y tomó el teléfono de la mesa. Sus dedos ya marcaban el número. Ya llamé al tío Daniel, dijo con convicción. Ya viene en camino. Daniel, el menor de mis hijos, era policía en Guadalajara. El rostro de Ricardo se tensó al oír su nombre. Sus ojos se movieron del reloj a la puerta, calculando posibilidades. María aprovechó ese momento de desconcierto. Con Juanito en brazos, me tomó del brazo con ternura. Vamos por tus cosas, doña Carmen, me dijo. Hoy te vienes con nosotros. Mi cara reflejaba una mezcla de terror y alivio.
Mis ojos buscaban a Raúl, que ahora se veía más viejo, más pequeño. Yo no puedo irme, murmuré, más por costumbre que por miedo. Mis cosas. La casa puede esperar, dijo María sin soltarme. Vamos a empacar lo esencial. Tus medicinas, un poco de ropa. Lo demás lo resolvemos luego. Lupita y Toño me rodearon como dos pequeños escuderos. Lupita, con sus 9 años, me tomó la mano con decisión. Abuelita, ¿puedes dormir en mi cuarto? Tengo muchas almohadas. Carlos se plantó entre su padre y la puerta. Don Raúl ya no parecía el mismo. Su cuerpo encogido, la rabia drenada, apenas murmuraba. Esto es una locura, susurró. Ella es mi esposa, mi madre. Mamá ha sufrido demasiado, respondió Carlos. En la recámara principal, Alicia abrió los cajones con rapidez pero sin desorden. Sacó un par de mudas de ropa, la cajita donde guardaba mis medicamentos y ese cepillo de plata que había sido de mi madre. También tomó una fotografía de mi boda. En esa imagen, una Carmen joven y radiante sonreía con esperanza, sin imaginar el destino que le esperaba. Yo la miraba como si viera a una extraña. 42 años encerrada en esa casa, y ahora mi vida se reducía a una maleta pequeña que apenas pesaba, pero cargaba todo mi pasado. Me miré en el espejo del tocador. La mujer que vi me costó reconocerla. Los ojos hundidos, la piel cetrina con una marca morada donde antes estaba la bofetada, el cabello canoso recogido en un moño. ¿Y si viene por mí? Pregunté apenas en un susurro. Siempre regresa. Y yo siempre termino perdonándolo. Alicia cerró la maleta con determinación. Esta vez es diferente, doña Carmen, dijo mirándome de frente. Esta vez no estás sola. En el comedor, el ambiente seguía denso como niebla. Don Raúl se había dejado caer en la silla, murmurando amenazas que ya no tenían peso. Carlos seguía en posición, firme, mientras Toño vigilaba la puerta con el teléfono aún en mano. El sonido de los pasos anunció nuestro regreso. Alicia venía cargando la maleta, mientras Lupita y Toño me flanqueaban como un escuadrón silencioso. La maleta parecía contener no solo ropa, sino 40 años de miedo que finalmente se atrevían a salir. Nos vamos ahora, anunció Carlos, sin apartar la vista de su padre. Y no intentes detenerla. Don Raúl alzó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por la rabia, se clavaron en mí. Si cruzas esa puerta, Carmen, no vuelves jamás, dijo con una voz que ya no imponía. Y lo que es mío para siempre. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía que el aire se hubiera congelado. Los niños aguantaban la respiración. Alicia me apretó la mano. Carlos tensó los hombros. Y entonces, lo hice. Di un paso hacia él. Y con la voz más firme que jamás había usado, dije, adiós, Raúl. Solo 2 palabras. Pero retumbaron en toda la casa como si hubieran sido un grito. No por el volumen, sino por el peso de medio siglo contenido. Gabriel se quedó petrificado en su silla. Era la primera vez que veía la posibilidad real de perderme. La mujer a la que moldeó con gritos y desprecio, ahora caminaba hacia la libertad. Esto es ridículo, refunfuñó golpeando la mesa, haciendo temblar los vasos. No vas a durar ni una semana sin mí. ¿Quién va a aguantarte? ¿Quién va a soportar tus achaques? Elena, de pie, observó por última vez ese comedor. Ese espacio donde había llorado en silencio mientras picaba cebolla, donde mezclaba lágrimas con salsa. Carlos tomó la maleta. Se dirigió a la puerta principal, esa que siempre parecía cerrada aunque no tuviera llave. La vidriera que adornaba la entrada descomponía la luz en colores que ahora parecían burlarse de la escena. Mi madre no necesita que la mantengas, dijo Carlos. Tiene hijos. Tiene casa. Tiene derecho a vivir sin tu amargura. Sofía y Mateo la acompañaban, uno a cada lado, pequeños guardianes de una dignidad que renacía. El bebé que cargaba en brazos la miraba con ojos enormes. Como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. Si cruzas esa puerta, Elena, balbuceó Gabriel, ahora más suplicante que amenazante. No habrá marcha atrás. Te arrepentirás. Nadie te amará como yo lo hice. La palabra, amar, en sus labios sonaba como una blasfemia. Yo, que siempre creí que el amor era respeto, ternura, cuidado, sentí un escalofrío. Vámonos, dije.
El taxi debe estar por llegar. Y como si el universo estuviera de acuerdo, un taxi rosa con blanco se detuvo justo frente a la casa. El conductor, un hombre amable de rostro moreno, bajó para ayudar con la maleta. Ajeno al drama, ajeno a las heridas abiertas. Elena Ramírez. No puedes hacerme esto, gritó Gabriel desde el umbral. Pero yo ya no me detenía. Cada paso dolía. Pero era un dolor que valía la pena. El calor de la calle me golpeó como una bofetada, pero esta vez era yo quien la recibía sin miedo. Vecinos miraban por las ventanas. Algunos se escondían, otros observaban sin disimulo. Sabían, todos sabían. Pero nunca dijeron nada. Carlos me ayudó a subir al taxi. Sus manos firmes tomaron las mías como un acto de reparación. Todo va a estar bien, mamá, me prometió. Nadie más va a hacerte daño. Asentí. Mis ojos estaban húmedos, pero no había lágrimas. Solo un adiós. Una despedida a esa casa, a esa prisión disfrazada de hogar. Desde la ventana, Gabriel nos observaba. Una silueta oscura detrás del cristal. El taxi arrancó dejando atrás la calle Hidalgo. Atrás quedaban 5 décadas de encierro. Atrás quedaba la mujer sumisa. Yo, Elena Ramírez, sentía por primera vez que podía respirar. Y el aire sabía a libertad. El trayecto hacia Lomas Verdes, donde vivían Ricardo y Sofía, se sintió como un viaje a otra vida. Afuera, las calles de la Ciudad de México pasaban lentas, pero dentro del taxi, todo iba demasiado rápido. Las casas coloniales del centro daban paso a edificios nuevos, a avenidas limpias, a parques con juegos y árboles frondosos. Era como si el mundo allá afuera siempre hubiera sido así de amplio, pero yo nunca lo había visto. Miré por la ventanilla en silencio. Me preguntaba cuántas mujeres en esas mismas calles estarían atrapadas en sus propias jaulas. ¿Cuántas estarían esperando que alguien les tendiera la mano, como lo habían hecho mis hijos conmigo? Ana, con su voz pequeña pero firme, rompió el silencio. ¿Estás bien, abuelita? Había tomado mi mano y la sostenía con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. La miré. En sus ojos vi algo que no sabía que necesitaba. Una promesa. La posibilidad de vivir sin agachar la cabeza. De hablar sin pedir permiso. De existir sin disculpas. Sí, mi amor, respondí, con la voz quebrada, pero más firme de lo que recordaba. Sí, estoy bien. Creo que por primera vez en muchos años. La casa de Ricardo y Sofía no era lujosa, pero se sentía llena de luz. Tenía 3 recámaras, un pequeño patio con bugambilias, y un balcón con una mecedora de mimbre. Nada que ver con la casa de la calle Hidalgo, esa donde el silencio pesaba más que los muebles. Cuando el taxi se detuvo frente al portón blanco, sentí un mareo extraño. Era vértigo. 42 años de matrimonio habían terminado en una hora. Y ahora estaba ahí. Frente a una puerta que no era prisión, sino refugio. Llegamos, mamá, dijo Ricardo ayudándome a bajar. Esta es tu casa ahora. El interior era luminoso. Las paredes pintadas en verde suave y azul cielo, las ventanas abiertas dejando entrar el aire de la tarde. Había fotos por todos lados. Ricardo y Sofía el día de su boda. Los niños creciendo. Risas congeladas en marcos de madera. Te preparamos el cuarto de visitas, me dijo Sofía guiándome con cariño. Mañana vemos si quieres cambiar algo. Por ahora hay sábanas limpias y toallas en el baño. Entré a la habitación. Pequeña, sí, pero acogedora. Una cama individual con un edredón floreado, una mesita con lámpara y un armario sencillo. La ventana daba al patio, donde los niños tenían una pequeña piscina inflable y un columpio. Me senté en el borde de la cama. El colchón era blando. ¿Desde cuándo no dormía en una cama que no compartiera con ese hombre? No lo recordaba. Quizás nunca. Desde que salí de la casa de mis padres directo al altar, con solo 17 años y un ramo de azares en las manos. Abue, ¿quieres ver mi colección de conchas? Preguntó Ana entrando con una caja de zapatos en las manos. Estaba decorada con calcomanías de estrellas de mar. Las juntamos en Isla Mujeres. Se sentó junto a mí y comenzó a mostrarme sus tesoros. Conchas brillantes, piedras pulidas, una estrella de mar seca. Las tocaba como si fueran joyas. Ella encontraba belleza en lo que otros olvidaban.
Son hermosas, mi cielo, susurré mientras una lágrima bajaba por mi mejilla. No llores, abuela Sofía, dijo Elisa secándome con su manita. Ahora vas a estar con nosotros siempre. Podemos ir a Puerto Vallarta juntas y buscar más conchas. ¿Te gustaría? Esa idea, esa promesa de futuro, me golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. Temblé. No por miedo, sino por algo que no recordaba haber sentido nunca, esperanza. Carmen, que nos miraba desde la puerta, se acercó y me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo mientras mi cuerpo se sacudía con un llanto que llevaba años guardado. Un llanto que no pedía perdón. Un llanto que limpiaba. En la cocina, Javier preparaba café. Sus pensamientos eran un torbellino. Alivio por haberme sacado de esa casa. Culpa por no haberlo hecho antes. Rabia por lo que había permitido. Y miedo, miedo por lo que podía venir. El teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre, papá. Javier respiró hondo y contestó. ¿Dónde está mi esposa? Gruñó Raúl desde el otro lado. La quiero de vuelta en casa. Ahora. Javier cerró los ojos y contestó sin vacilar. No, papá. Mamá se queda con nosotros. Eso no lo decides tú. El grito fue tan fuerte que Javier tuvo que alejar el teléfono del oído. Es mi esposa. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes son los que la ley te permite, dijo Javier, con calma helada. Y la ley no permite que golpees a tu mujer. Ni que la trates como tu propiedad. Silencio. Un silencio que se llenó de amenaza. Te vas a arrepentir de esto, dijo Raúl, ahora con voz baja y peligrosa. Los dos se van a arrepentir. La llamada terminó. Javier dejó el teléfono sobre la encimera. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que su padre no iba a rendirse. Sabía que esto era solo el comienzo. Mientras tanto, en la habitación, comencé a tranquilizarme poco a poco. Carmen me trajo una taza de té de manzanilla. Los niños entraban por turnos, mostrándome dibujos, muñecos, sus pequeños tesoros. Todo con el único objetivo de distraerme, de hacerme sonreír. La cena estará lista en un rato, dijo Carmen, sentándose a mi lado con voz suave. ¿Hay algo que te gustaría comer, mamá Sofía? Parpadeé. Esa pregunta me descolocó. Me estaban pidiendo una opinión. Me estaban dando una opción. Respondí sin pensar, con ese reflejo que cargaba desde siempre. Lo que ustedes quieran está bien. Carmen me sonrió. Una sonrisa tierna, pero firme. No, mamá Sofía, me dijo. Aquí tú también decides. Aquí tu voz cuenta. Aquí tú importas. Esas palabras. Simples, pero inmensas. Entraron en mí como un bálsamo tibio. Por primera vez en décadas, alguien me recordaba que yo también era alguien. Tal vez, dije con timidez. Tal vez podríamos hacer enchiladas rojas. A los niños les gustan mucho. Entonces será enchiladas rojas, dijo Carmen con una sonrisa luminosa. Y tú me vas a enseñar a prepararlas a tu manera. Siempre he querido aprender cómo las haces. El resto de la tarde transcurrió con una calma extraña. Casi irreal. Los niños jugaban en el jardín. Javier hacía llamadas en voz baja desde el comedor. Una a Ricardo, contándole todo. Otra a un abogado, preguntando sobre órdenes de alejamiento. Carmen y yo preparamos la cena juntas. Sin prisas. Sin miedo. La cocina, ese lugar que para mí había sido un espacio de opresión, se llenó de aromas familiares y nuevos significados. Chiles guajillo hervidos. Tortillas calientes. Queso fresco desmoronado. Pollo deshebrado. Cuando cayó la noche sobre Guadalajara, la familia se sentó a la mesa. Carlos sirvió refrescos a los niños y té helado a los adultos. María colocó los platos humeantes en el centro. Yo los observaba, sentada al margen, esperando que alguien me indicara dónde debía sentarme. Esperaba una orden, una señal. Pero esta vez fue diferente. La cabecera es tuya, dijo Carlos, señalando el lugar de honor. Me acerqué despacio. Me senté. Las manos me temblaban un poco. Pero no de miedo. Los niños sonreían. Carlos, a mi derecha. María a mi izquierda. Y frente a mí,
Las miradas cálidas de quienes me querían sin condiciones. Cuando todos estuvieron servidos, Carlos levantó su vaso. Por mamá, dijo con voz firme. Por su valentía, por su libertad, por nuestra abuela. Por la abuela. Gritaron los niños levantando sus vasos de refresco. Y entonces sucedió. Algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez no era el miedo. No era el silencio. No era la vergüenza. Lo que se rompía eran cadenas. Las que me ataban desde hacía décadas. Y por primera vez, supe que ya no volverían a atarme. Un año había pasado desde aquella tarde de mayo en que una bofetada quebró el silencio de mi vida. Las bugambilias del patio habían florecido y se marchitado 3 veces, marcando con su ciclo el paso del tiempo. La casa en la Ciudad de México, que alguna vez fue un refugio improvisado, se había convertido en mi verdadero hogar. La mañana amaneció fresca, algo raro en medio del calor capitalino. Desperté con el canto de los pájaros y me estiré despacio en mi cama individual, cubierta con un edredón amarillo que yo misma había escogido. Mi color favorito desde niña. Ya no tenía a quién temer. No debía correr para preparar café. No debía mirar el reloj cada vez que salía a la calle. Me paré frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una sombra. Mi cabello, completamente blanco, caía en ondas suaves hasta mis hombros. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían menos profundas. Como si la paz hubiera comenzado a borrar los rastros de los años de miedo. Vestía una bata de algodón con flores lilas, regalo de Sofía en mi cumpleaños número 70. Una fiesta que celebramos por primera vez con música, pastel y baile. Ricardo había muerto 3 meses después de aquella comida familiar. Su corazón no resistió más. Carlos se encargó del hospital y del funeral. Yo decidí no ir. En vez de eso, pasé ese día con Sofía en el Parque México. Comimos esquites de un carrito ambulante y escuchamos a un grupo de mariachis tocar Cielito Lindo. Un pequeño acto de libertad que sabía a victoria. La casa de la colonia Roma, esa donde viví 42 años atrapada, fue vendida. El dinero lo repartieron entre Carlos y Ricardo, aunque ambos quisieron que yo tomara la mayor parte. Es lo mínimo, mamá, me dijo Ricardo. Por todos los años que trabajaste sin sueldo, sin reconocimiento, sin descanso. Al principio no supe qué hacer con ese dinero. Nunca había administrado nada. Nunca había tenido algo que fuera realmente mío. Pero con la ayuda de Sofía aprendí. Abrí mi primera cuenta bancaria. Compré plantas para el balcón. Libros que siempre quise leer. Una máquina de coser. Con ella empecé a hacer ropa para mis nietos. Pero lo más valioso que compré fue tiempo. Tiempo para mí. Para vivir. Para decidir. Para soñar sin miedo. Sabía que no todo sería fácil. Las cicatrices del pasado no desaparecen con una mudanza. Pero también sabía que ahora tenía fuerza. Tenía voz. Y tenía la voluntad de seguir adelante. La bofetada que me abrió la cara también me abrió los ojos. Me despertó. Me devolvió a mí misma. Nunca la olvidaría. Pero ahora estaba lista para abrazar el presente y mirar hacia el futuro sin miedo. Porque ahora, por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Entre libros sobre huertos y recetarios de cocina mexicana, aprendí a usar un teléfono inteligente. Joaquín, con una paciencia infinita, me enseñaba en la cocina mientras hacíamos café para todos. Ahora cocinar no era una obligación. Era una elección. Un gesto de cariño. Renata entró con el uniforme de la guardería. Buenos días, abuela Sofía, me dijo con una sonrisa, aceptando la taza que le ofrecí. ¿Lista para hoy? Asentí. Una mezcla de nerviosismo y emoción se agitaba en mi estómago. Hoy era un día importante. Iba a hablar por primera vez en el grupo de mujeres sobrevivientes de violencia. Durante meses había asistido en silencio. Escuchando, llorando con ellas, celebrando pequeñas victorias. Todas teníamos algo en común, el infierno que habíamos sobrevivido. La psicóloga que coordinaba el grupo, también llamada Elena, me lo había dicho muchas veces. Cuando estés lista. No hay prisa. Tu historia puede ser una luz para otras. Y hoy, por fin, me sentía lista. Joaquín me llevó al centro comunitario. Durante el camino, miré a Guadalajara con ojos nuevos. La ciudad que fue mi prisión por décadas, ahora me parecía amplia, viva.
Reconocí iglesias barrocas, plazas con jacarandas, puestos de tamales. Y por primera vez, no sentí que debía mirar el reloj. ¿Quieres que te acompañe?, me preguntó Joaquín al estacionarse. Negué. Esto lo quiero hacer sola. Caminé con paso seguro por los pasillos del centro. Conocía el camino a la sala de reuniones, pero esta vez no buscaba el rincón del fondo. Esta vez me senté en el círculo, junto a Elena. Cuando todas llegaron, Elena habló sobre el poder del acompañamiento. Y luego me miró. Hoy tenemos a alguien que quiere compartir su historia por primera vez, anunció con dulzura. Cuando quieras, Sofía. Respiré profundo. Mis manos, que antes temblaban al solo pensarlo, descansaban firmes sobre mi falda. Miré a las mujeres a mi alrededor. Y vi fuerza. Vi reflejos de mí misma. Mi nombre es Sofía Mendoza, dije con voz clara. Y durante 42 años, mi esposo me golpeó. Las palabras salieron de mi boca sin temblar, pero cayeron en el centro de la sala como piedras en el agua. Algunas mujeres asintieron con los ojos cerrados. Otras me miraban con lágrimas contenidas. Todas entendían. Todo comenzó en mi noche de bodas, continué. Me abofeteó porque, según él, miré demasiado a uno de sus amigos. Al día siguiente, me pidió perdón. Dijo que no volvería a pasar. Le creí. Mi voz no se quebraba, pero mi pecho se abría con cada frase. Les hablé de cómo la violencia no llegó de golpe. Primero fueron palabras duras. Después empujones. Luego gritos. Y finalmente, los golpes. Les conté cómo aprendí a esconder los moretones, a inventar excusas, a callarme cada vez que alguien preguntaba. Cómo me aislé. Cómo me convencí de que era normal. De que era parte del matrimonio. De que era mi culpa. Hablé de mis hijos. De cómo traté de protegerlos. De cómo los arrastré también al miedo. Porque ahora entiendo que aunque nunca los golpeó, ver a su madre temblar era también una forma de herida. Llegué al momento del plato roto. Del golpe frente a mis nietos. Del grito de Javier. Del paso al frente de Julián. De la maleta que no pesaba pero que contenía toda mi vida. Y así, a mis 69 años, dije con una lágrima que ya no quise ocultar. Caminé hacia la puerta como una mujer libre. La sala entera estaba en silencio. Un silencio lleno de respeto. De comprensión. Hoy tengo 71, agregué. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy empezando a vivir. Una a una, las mujeres se levantaron. Nadie me aplaudió. Nadie hizo ruido. Solo abrazos. Unos suaves, otros apretados. Pero todos decían lo mismo, te entiendo. Sobreviviste. Eres valiente. Elena, la psicóloga, me abrazó también. Sus ojos estaban húmedos. Gracias, Sofía, dijo. Tu historia ayudará a muchas. Después de la sesión, nos quedamos tomando café en pequeños grupos. Una chica joven, no tendría más de 25 años, se me acercó con timidez. ¿Puedo preguntarle algo?, susurró. Asentí. ¿Cómo lo hizo?, preguntó. ¿Cómo encontró el valor después de tantos años? Yo llevo apenas 3 con él y ya siento que no tengo salida. Le tomé las manos entre las mías. Unas manos jóvenes, frágiles, que me recordaban a mí misma cuando todo empezó. No lo hice sola, le dije. Ese es el secreto. No se sale sola. Necesitamos a otras personas que nos digan lo que no queremos ver. Que merecemos una vida sin miedo. Sin gritos. Sin golpes. Mi hermana siempre me dice que me vaya con ella, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Hazlo, le dije. No esperes. No permitas que pase un año, y luego otro, y otro más. Yo esperé demasiado. Casi fue tarde. Casi no lo cuento. Nos abrazamos. Y sentí que, por primera vez, esa chica ya no estaba sola. Cuando terminó la reunión, caminé hacia la salida con pasos más ligeros. Como si hubiera soltado un peso invisible. El sol de la tarde bañaba la plaza frente al centro comunitario. Andrés me esperaba en una banca. ¿Cómo te fue, jefa?, preguntó con una sonrisa, levantándose para recibirme. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa plena,
que me nacía desde dentro. Liberador, respondí. Ahora entiendo lo que tú y Sofía me decían. Andrés asintió y me pasó el brazo por los hombros. ¿Quieres que vayamos a casa? ¿O prefieres ese helado de coco que tanto te gusta? Lo pensé por un momento. Antes, nunca habría dicho lo que yo quería. Siempre habría respondido lo que tú quieras. Pero ahora era distinto. Helado de coco, decidí con firmeza. Y después quiero pasar por la tienda de plantas de la calle 5. La semana pasada vi unas orquídeas hermosas en el escaparate. Caminamos hacia el coche. Madre e hijo, en una tarde cualquiera de Guadalajara. Para quienes nos veían, éramos solo 2 personas más en la ciudad. Pero nadie podía imaginar la tormenta que habíamos dejado atrás. La lucha que habíamos ganado. El cielo azul, limpio, se abría sobre nosotras como una promesa. Sí, hay vida después del miedo. Sí, hay alegría después del dolor. Sí, hay libertad después del encierro. Y para mí, Sofía Mendoza, de 71 años, sobreviviente. Esa promesa apenas comenzaba a cumplirse.